A ver, el reto es este. Esto de aquí, tratemos de ponerle en un máximo. Puede ser este o este de acá. ¿Sí? Y el otro tratemos de poner aquí. Veamos qué pasa. ¿Sí? O sea, estas líneas que les estoy diciendo, vamos a tratar de ponerlos aquí. Usted va a hacer los cálculos y todo, dónde está ubicándose estos máximos, estos mínimos. Usted sabe de la teoría de líneas de transmisión, cómo dónde poder ubicarlos. Sí se entiende cuál es la idea. No entiende. A ver, ¿entiende esta línea de aquí? ¿Cómo va a estar construida? ¿Sí? Esta longitud de acá, la idea es que ¿cuántas longitudes de onda estén ahí? 2 longitudes de onda. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud de onda? Aquí es igual. Este C sobre F es solo válido en qué condiciones? En el vacío. Pero si tengo un sustrato como el que está ahí, aquí es igual. ¿Sí? Eso les dejo de ver. No es igual, no es el vacío. ¿Sí? Así que aquí, esta longitud de acá le van a calcular de acuerdo al sustrato y que haya 2 longitudes de onda. ¿Ya? Usted tiene la opción de elegir frecuencia y el sustrato que compre. La permitividad relativa para FR4, que es el sustrato más común aquí, FR4 más o menos 4.1, aunque ahí en las notas de las diapositivas está, es un rango más bien. Ya. Entonces quitemos para que no vea estas longitudes de onda. Usted va a determinar mediante cálculos teóricos dónde aproximadamente aquí debería haber un máximo de esa onda. ¿Sí? Y dónde habría un cero. O sea, un pico y un cero. Si dibujo esta longitud de onda para que no se vea sobre el gráfico, porque físicamente yo voy a ver algo como esto de aquí. ¿Sí? Un conector, 2 conectores, esto y esto. ¿Sí? Pero usted sabe que ahí adentro hay 2 longitudes de onda. Vamos a tratar de ver realmente si podemos diferenciar entre un máximo y un cero. Aquí dentro de esto hay esto, una longitud de onda y otra longitud de onda. ¿Sí? Vamos a tratar de ver si podemos ver esto y esto de aquí un cero. Vamos a tratar de ver esto. Vamos a ver qué sucede. O sea, debería encontrar alguna diferencia. Entonces aquí, en su diseño, va a poner aquí una lineecita lo más delgada posible. Usted va a mandar a imprimir esto o le piden aquí a Luis, compran el sustrato que es más barato y le piden a Luis Bravo. Él les puede dar a imprimir. ¿Sí? Él tiene una CNC, tiene equipos para hacer esta impresión. Y otro por acá. Lo único que me interesa es la diferencia y a ver si usted puede justificar ahí cómo estaría distribuida la potencia. Ahora, ¿cómo vamos a diseñar esto de aquí? ¿Cómo lo hago en Cooks? En Cooks voy definiendo tramos de líneas. ¿Sí? Van a ver lo que voy a hacer. ¿Cuántos tramos tengo aquí? Uno, de aquí hasta acá, otro, y de aquí hasta el final, ¿cuánto? O sea, tengo 3, más este pedazo de línea y este segmento acá. ¿Sí? Voy a dibujar. Voy a tomar sustrato microstrip. Aquí está el primero, aquí está el segundo y el tercer segmento. Voy dibujando como que fueran líneas diferentes, pero en realidad es una sola de color. Así está claro. Por acá voy a poner, diga usted, estos puntos de derivación que estoy poniendo y otro por acá, digamos que por hasta aquí.
podría ser más acá, yo no sé. Usted determine por sus cálculos, por su estimación. Ahí. Listo. ¿Qué puedo medir? ¿Qué puedo medir? Son parámetros de S. Ustedes ya saben de esto. Entonces voy a medir el S11 y el S21. ¿Sí? Pero en realidad tengo 4 puertos. Verán lo que puedo hacer. Voy a armar este circuito. Estas no son líneas de transmisión lo que estoy dibujando. ¿Cómo los llamamos? Siempre líneas de conexión, ¿no? Para entender el circuito. ¿Sí? En realidad, en estas líneas de conexión no existe una interacción. La longitud de la onda. ¿Ya? Esta longitud acá. Digamos que esta longitud acá. A ver, les pregunto aquí, ¿está claro que el esquema que estoy dibujando este otro ahí es justamente lo que está acá? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Cada segmento de línea que he dibujado aquí, ¿qué es acá? Los tres segmentos horizontales puestos en físicamente, puestos uno a continuación de otro, era un segmento, 2 y 3. ¿Sí? Y los que están verticales sería esta línea y esta de acá. ¿Ya? Bueno. Voy a requerir medir parámetros de ese. ¿Y cómo lo hago en Cooks? ¿Sí? En Cooks debo elegir una fuente de potencia. Aquí tengo fuentes de potencia. Voy a poner aquí una fuente, otra fuente para este punto de acá, otra fuente para el puerto de aquí y otra para el de acá. ¿Sí? Al final, ¿qué estoy armando? Es un circuito. Puntos de referencia, todas estas fuentes tenemos que ponerlos a tierra. Este es de acá, este es de acá. ¿Cuántas están? Ya están las 4. ¿Qué me falta para completar el circuito? Pues tengo que poner esta conexión desde aquí. Conectar las fuentes. Aquí hasta acá. Aquí hasta acá. Esta fuente también voy a conectar esta línea. Y aquí me falta una última línea. La numeración de estas fuentes, ¿qué me determina? Corresponde a la numeración del puerto. Bien, ahora sí, esta línea de aquí, esta horizontal, ya dijimos de qué longitud íbamos a poner. Primero, algunos parámetros. ¿Sí? El ancho dijimos que iba a ser, más o menos era 1,9, ¿sí? Digamos que es 1. Calculé mi calculadora que es 1,94, la pongo ahí. La longitud, digamos que eran 12 centímetros, voy a suponer que eran 12 centímetros, eso debe determinar usted. Digamos que pongo al primer cuarto, ¿sí? Al primer cuarto, eso sería a 30 milímetros, ¿no es cierto? Pues el primer segmento va a ser de 30 milímetros. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo?
qué parte no se entiende? A ver, ¿dónde calculé esto de aquí inicialmente? En la calculadora. Determiné el ancho y más o menos tuve la idea de qué longitud iba a tener la línea. ¿Sí? Entonces, pero aquí estoy poniendo estas longitudes de aquí, usted va a determinar más o menos dónde está su máximo. ¿Dónde se ubicaría? Yo digo, supongamos que hice el cálculo y está a 30 milímetros. ¿Sí? Vengo acá, a esta línea, mido 30 milímetros y aquí voy a colocar esta primera derivación. Y diga usted que luego de 30, diga usted a 45 milímetros coloco esta de acá. ¿Sí? A ver, ya. Si ven, está el ancho y la longitud de ese segmento. Supongamos que el siguiente, perdón, el ancho de 4 entonces no era esto. Eso, dijimos que íbamos a poner 1.94. Aplicar. Ok. ¿Sí? Pueden ir viendo aquí en las etiquetas que se van a colocar. Veamos la siguiente longitud de línea. La línea es continua, ¿de cuánto era? 1.94. Pero digamos que el siguiente segmento, no lo hago de 30, supongamos que ellos tienen 42 milímetros. 42. ¿Listo? Ok. Si tengo 30 más 42, tengo 72, más o menos el último de qué longitud, más o menos, digamos que eran 120. La longitud es de aproximadamente 50. Aplico, ok. Y me falta el ancho, no especifiqué el ancho. ¿Sí? 1.94. Aplico. Ya. Digamos que realmente, a que vean la diferencia, les voy a ir mostrando que estas líneas de derivación las hice de 50 ohmios mismo. No se trata del ancho, vamos a hacer esto de aquí, 1.94. Okay. Ahí estamos. Verán, estas de acá, solo para mostrarles, les voy a poner el mismo ancho. El ancho de 1.94. Y la longitud, algo que sea constructivamente posible, digamos que es de 2 centímetros, 20 milímetros. Y esta también, lo voy a hacer así mismo. 1.94. Aplico. Okay. Y la longitud, digamos que hago de 20 milímetros. Esta longitud de 20 milímetros, ¿dónde es? ¿Me podrían decir? ¿De qué parte? Es de esta derivación. Sí, aquí está acá, 20 milímetros. Usted ponga lo que le dé el material. Ancho debe ser lo más pequeño posible porque ponen lo mismo. Eso digo, les quiero mostrar un efecto aquí en un ratito. Ya luego correcto. Un ratito, ya. Quiero mostrarles algunos resultados y por qué mismo les estoy pidiendo así tan delgados como esto. A ver, ahora miren aquí, para poder simular esto le tengo que hacer dos cosas. Una, la simulación que yo quiero se llama simulación de parámetros S. ¿Sí? Y ahí está. Más o menos voy a trabajar a qué frecuencia.
dijimos que alrededor de 5, entre 4, 5, 4 y 5, la que ustedes escojan. Entonces aquí sí está hasta 10 gigas, puede ser suficiente. Podría variar, ¿sí? Me tengo que centrar más o menos la frecuencia en la que voy a trabajar, pero voy a poner más puntos aquí realmente, unos 100 puntos. ¿Ya? Está hecha la simulación de parámetros S. También debo especificar que las líneas, con qué tipo de sustrato estoy trabajando. Voy a ver dónde mismo está esto, en líneas de transmisión aquí está. Voy a buscar un sustrato, si no por ahí el sustrato. Aquí está el sustrato, ¿sí? El sustrato es ¿cómo le llaman ustedes? Ahí donde voy a hacer el impreso. Ahí está. Y aquí debo especificar algunos datos. Voy a poner datos que no corresponden. Usted tiene que buscarse datos más reales del sustrato. La permitividad, ya dijimos que no, yo voy a poner 4.1. Si usted encuentra un valor más recomendado, lo pone. Eso quiere decir que cuando usted vaya a simular, le va a salir una cosa y cuando vayamos a medir es posible que varíe. No debería variar tanto. Lo que es posible es que no sea totalmente coincidente. Eso solo se logra haciendo repetidas veces y corrigiendo los valores de permitividad. ¿Sí? La altura del sustrato estaría en milímetro, digamos que con eso nos quedamos. ¿Sí? No requiero especificar más. Si tienen datos de la tangente de pérdidas, de todo eso, el valor de T, recuerden que el valor de T es el espesor de la parte metálica. Si tienen datos de esos, bien, si no, bueno, algo aproximado les va a salir. Listo, está. No creo que se cambie. No se cambia. Es que hay que ir aceptando, aplique. Y eso no estoy hablando. Pero debo decir aquí, aplique. Se ve ahí acá. Si lo pongo ahí mientras hablo, ya se lo estoy escribiendo. Bien. Fíjense que la línea que está acá, realmente estoy simulando con este circuito que armé aquí. Realmente es un circuito. ¿Sí? Fíjense ustedes, tengan presente aquí, este es el puerto 1, acá en esta derivación está el 4, esta otra derivación el 3 y en esta derivación el 2. Si estas son derivaciones solo de monitoreo, sí, yo no quiero que acá tenga salida de potencia, o sea, la menor posible. Pero como aquí puse la mismo espesor de línea, van a darse cuenta que esto va a actuar como un divisor de potencia, o sea, hay potencia que pasa aquí y otra que sale acá. La que pasó aquí vuelve a dividirse, así que esperaría un parámetro S21 que es a la final que me va a medir la transmisión de potencia del puerto 1 al 2, realmente bajo. ¿Sí? Veamos qué pasa con el S11. Entonces, ahí estoy. Esta sí es una red multipuerto, así como ustedes estudiaron. Y ahora voy a hacer una simulación de parámetros de S, o sea, de parámetros de dispersión. Ok, está preparado el escenario. Conviene aquí dar un nombre. Sí, esto va a ser. ¿Cómo lo ponemos? Este es el trabajo 1. Y voy a simular. Hago una simulación. Ya está simulado. Cuando pasó esa ventanita ahí, a veces se queda ahí, es que hay algún error. Pero cuando ya pasó y va a la otra pantalla, es que ya hizo los cálculos. Voy a hacer que me presente una tabla de tabulación y voy a graficar. Miren, tengo varios parámetros. Voy a elegir el S11,
voy a ver qué potencia se transmitió al puerto 2, al puerto 3 y al puerto 4. ¿Sí? Entonces elegí graficar el S11, S21, S31 y S41. Ok. Y tengo ahí. A ver, esta era una línea de transmisión y lo ideal es que pase la mayor cantidad de potencia del puerto 1 al puerto 2. Y hubiese esperado que esos valores de transmisión estén cercanos a 1. O sea, si es cercano a 1 es que casi toda la potencia que estoy inyectando en el puerto 1 está saliendo en dónde? En el puerto 2. Sin embargo, dado que al final terminé, porque me preguntó el compañero, terminé poniendo los mismos anchos, básicamente hice un divisor de potencia. ¿Sí? Y fíjense ustedes, los parámetros de S21 están más o menos en 0,4. S31 está en... ¿Y por qué no se graficó en S4? ¿No se visualiza? No, así, ahí está. Fíjense. Y se dan cuenta que al puerto S2, a donde pretendo que llegue la potencia, no está llegando. Sí se dieron cuenta. También es muy visual y van a darse cuenta de la importancia de la carta de Smith. Voy a graficar el resultado en carta de Smith. ¿Sí? Y voy a graficar S1, S21, S31, S41. Tengo los resultados de carta de Smith, pero es necesario saber interpretar. ¿Dónde debería haber el S11 si eso estuviera perfectamente acoplado? ¿Dónde debería haber? ¿Dónde debería estar en la carta de Smith? Y el S21 y el S21, si estuviera, no hubiera estas derivaciones aquí, ¿dónde debería estar? Vamos a pensar. ¿Sí? El S11, si estuviera perfectamente acoplado, ¿cuánto debería valer? Sí, se dan cuenta que el significado de los parámetros de S no lo manejan ustedes. ¿Sí? A ver, para ponerlos en fácil, el S11 básicamente es coeficiente de reflexión. El por qué, eso ya vamos a ver y explicar. Si estuviera perfectamente acoplado, la reflexión ¿cuánto debería ser? 0. Así que el S11 debería ser 0, así que en el centro, ¿dónde estaría? Ya dije la respuesta. Debería estar en el centro de la carta. En cambio, el S21 básicamente debería transmitirse totalmente. Así que su valor debería ser cercano a ¿cuánto? A 1. ¿Sí? ¿Y eso en qué parte de la carta de Smith debería estar? En el borde, en el exterior. ¿No es el MS31? ¿Qué es el MS31? Ahí me fregó. ¿Qué es el MS31? No, o sea, se refiere al MS21 que tiene que estar abajo. No, pero ¿qué es el MS31? ¿Qué es? No entiendo el MS, ¿qué es? No, solo, ¿puedes repetir lo que había dicho antes? Sobre que tiene que estar en el borde. ¿Cuál debe ser? A ver, estoy diciendo esto. Yo estoy graficando, aquí conecté la fuente, ¿sí? A este le declaré puerto 1. ¿Cómo declaro que ese es el 1? Simplemente coloco aquí una fuente de potencia, y el número de esta fuente me identifica el puerto. El otro le conecté acá, y este es 2. ¿Sí? Ya, voy a explicarlo. Entonces, ¿qué significa S21? Vamos a volver a ver porque esto tienen que entender bien.
O sea, un ingeniero de telecomunicaciones que no sepa qué son los parámetros de ese, qué significa S11, qué significa S21, no se precia de ser ingeniero de telecomunicaciones. Y tiene que entender esto. ¿Sí? S21 ya hemos de ver el significado y realmente aquí me estoy jugando el hecho de que realmente lo entendieron o no, qué son los parámetros de dispersión. Sucede que cada uno de esos parámetros tiene un significado. No hay que entender el porqué. Para ser corto, S21 básicamente me va a representar, no de manera directa porque esta es una relación de voltajes, la potencia que transfiero del puerto 1 al 2. ¿Sí? Del 1 al 2. El S11 es la que se transferiría del 1 al 1. O sea, ¿cómo transfiero del 1 al 1 mismo? Eso sería ¿qué cosa? Una reflexión. ¿Sí? Entonces, este S11 está asociado, no es igual porque vamos a ver que depende del circuito, cómo está armado, pero está relacionado con esto de aquí, con el coeficiente de reflexión. ¿Sí? Sí, esta fuente, yo calculé para que esto sea 50 ohmios y mi fuente es de 50 ohmios. Entonces, ¿cuánto debería ser el coeficiente de reflexión? En teoría. Si está bien, debería ser 0. Eso en la carta de Smith, ¿qué significa un coeficiente de reflexión de 0? ¿Estoy dónde? Aquí en el centro. ¿Sí? Eso es. En cambio, ¿qué representa que sea S21 igual a 1? ¿Dónde tengo radio 1 en la carta de Smith? En el borde. Vamos a ver acá. Estoy loco, ¿no es cierto? S41 es bastante grande. Para los propósitos de esta recita que les estoy pidiendo, si este era 1, 2, este creo que era 3 y este era 4. ¿Dónde quisiera que esté el S31? No, yo quiero que este de acá, la potencia se transfiera del puerto 1 al 2. Quiero que se transfiera del 1 al 3. Ya. O sea, yo quisiera que esté en 0, pero la única posibilidad que esté en 0 es que no esté conectado. O que yo le pueda hacer esta línea lo más delgadita que puedo, pero ahí ya me encuentro con la capacidad constructiva de donde van a ser. Ahí les van a decir, oiga, menos de este ancho no puedo. Entonces, por eso quiero que les digan, aquí, esta y esta, les digan cuál es la línea más delgada que puede hacer. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Luego voy a hacer una simulación, pero dense cuenta cómo va a variar el gráfico. Y ven aquí la carta de Smith, no estoy usando para calcular. ¿Para qué estoy usando la carta de Smith? Para ver, así, con una visión, sabiendo interpretar, eso es sencillo. Vamos a ver, el S11 está en azul, ¿sí? Está en torno al centro, pero no es cierto. ¿Sí? Si usted viendo ese resultado, es fácil saber qué tan bueno es el elemento que hizo. ¿Sí?